¿Qué tal? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ricardo Morales Pum, soy secretario de Formación y Capacitación en el Comité Directivo Estatal del PAN Querétaro. Reciban una muy cordial bienvenida por parte de nuestra presidenta Leonor Mejía, quien está promoviendo e impulsando mucho la formación y la capacitación, no solamente de los militantes y simpatizantes panistas, sino también de todos aquellos que quieren formarse, que quieren conocer, que quieren tener un poco más de expertise en el área de la cuestión política. Y saludamos a todas las personas que se están conectando a través de nuestra plataforma Zoom para esta primera sesión de nuestro curso hacia una política humanista en el siglo XXI. Les volvemos a recordar que nuestros cursos no tienen costo alguno y que pueden conectarse no solamente militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional, sino cualquier persona que pudiera estar interesada. También ustedes pueden invitar a otras personas a que se conecten. Solamente les pedimos que nos ayuden registrándose en el curso, tal y como ustedes lo hicieron a través de la liga que les compartimos en nuestras redes sociales. Todo esto con el fin de, bueno, pues el Instituto Nacional Electoral como tal nos solicita los datos de todos aquellos que participan y se suman a esta serie de capacitaciones. Así que, bueno, sin más preámbulo, voy a presentarles al ponente que nos estará acompañando a lo largo de estas tres sesiones. Eh, Estoy agregando a los que están conectando. Y bueno, como les decía, les presento al maestro César Octavio García Manzano. Y él, quien es, bueno, es licenciado en Ingeniería Civil y Administración por la Universidad Panamericana del Campus Guadalajara. Tiene maestría en Educación por parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. También tiene especialidad en Antropología y Ética por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Una especialidad en Psicoterapia Gestalt por parte del Instituto Gestalt de Guadalajara. Y estudios del bienio filosófico y cuadrienio teológico por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Él se ha dedicado sobre todo a la educación y desarrollo humano a través de docencia en diferentes niveles básico, medio, medio superior y superior en la modalidad escolarizada, impartiendo clases como razonamiento matemático, física, religión, bioética, antropología, filosofía social, filosofía política y antropología teológica. También ha sido profesor, asesor y consultor familiar en el Liceo del Valle, Colegio Altamira y el Instituto Chapultepec. En la Universidad Americana ha desempeñado roles de asesor universitario, profesor en licenciatura y posgrados, conferencista y miembro del Comité Directivo de Humanidades y secretario administrativo del departamento. También se ha dedicado a coaching y acompañamiento terapéutico como independiente y también en un equipo de trabajo de Family Consultoría. Y bueno, él cuenta con más de 16 años de experiencia profesional, principalmente en la docencia y el acompañamiento en general. Así que, pues bueno, de nuestra parte, pues te damos el uso del micrófono, estimado César, para que podamos iniciar con este primer módulo de nuestro curso virtual hacia una política humanista en el siglo XXI. Así que adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación y gracias a todos también por conectarse. Es un gusto y un placer para mí siempre poder compartir un poquito de información y enriquecernos juntos, ¿no? En estos temas tan importantes y al mismo tiempo que a veces son como un poco misteriosos, ¿no? Entonces, la idea de estas tres sesiones es ir construyendo juntos y acompañarnos pues para tener una comprensión mucho más cercana, actualizada y concreta de tanto de la política como del humanismo, ¿verdad? Y entonces, bueno, siéntanse con la confianza de interrumpirme en el momento que ustedes quieran, ya sea que levanten la mano o de pronto, digo, como somos pocos, también de pronto podrán abrir el micrófono, no tener ningún inconveniente. Em, la idea es también, o sea, si van surgiendo dudas en el momento, o de pronto también yo hago preguntas, las que sean retóricas se los voy a hacer, las que no, pues siéntanse con la confianza para compartir, ¿no? Creo que también parte de la riqueza del curso está en compartir las distintas visiones, experiencias y conocimientos. Porque bueno, al final, digo, yo, no, Ricardo no me pasó como el
Ahora sí que la biografía de cada uno de ustedes, entonces seguramente aquí puede ser que haya políticos, ¿no? Entonces, que sepan que estos cursos, este curso que yo les voy a impartir no es un curso de política o de políticas públicas, ¿no? O de ciencia política, sino que es un curso más desde el punto de vista, un acercamiento más desde el punto de vista filosófico-antropológico, ¿verdad? Eh, Justo eso, pues para humanizar el mundo político en que más de ustedes se verá envuelto, ¿no? Bueno. Eh, no sé también si habrá algún break o si son las 2 horas corridas. ¿Me recuerdas, Ricardo? Consideramos hora y media para exposición y media hora para preguntas y respuestas. Ok. Bueno, entonces, si les parece bien, digo, las preguntas y las respuestas, insisto, podemos ir sobre la marcha, más o menos. Digo, si veo que son demasiadas, sí, iré modulando para poder abarcar la totalidad del contenido. Y si al final nos queda un poco de tiempo, bueno, pues lo hacemos, ¿no? Y, y ya está. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, sugerencia, siéntanse, insisto, con toda la confianza de hacerla. Em, bueno, pues entonces, así es como quisimos llamarle a este curso, hacia una política comunista en el siglo XXI. Entonces, pues vamos a darle. Yo también de pronto el chat. Bueno, entonces el objetivo general del curso, es decir, de las 3 sesiones, es mostrar origen, medios y finalidad de la política, insisto, desde una antropología filosófica. Entonces, como ustedes bien saben, antropología viene de la raíz etimológica de antropos, que es hombre, y logos, en griego, que significa estudio, pensamiento, tratado, palabra. Entonces sería como eh, y la filosofía, por su parte, es el estudio el amor a la sabiduría, ¿no? Entonces, la antropología filosófica es qué es lo que hace que el hombre sea hombre como tal, ¿no? La antropología no es sociología, la antropología no es psicología, la antropología no es las excavaciones, ¿no? Y la evolución del Australopithecus hasta el Homo sapiens. No, la antropología filosófica es el estudio más profundo desde el punto de vista filosófico o racional que me lleva a entender qué es lo que hace que el hombre sea hombre, ¿de acuerdo? Y conforme a esa definición o conforme a ese acercamiento, entonces poder entender qué es la política. ¿Se entiende? Es decir, la política al final es una actividad humana. Hay que entender antes qué es el hombre para entender entonces qué es la política, ¿no? Ese es el objetivo general de esas 3 sesiones de capacitación. Y bueno, iré desglosando el objetivo también de cada una de las sesiones. Como bibliografía, yo les recomiendo, y si alguno de ustedes no pueden conseguir alguno de estos, yo se los puedo también compartir con mucho gusto. El libro de José Ángel García Luño, de Antropología Filosófica, el de Ángel Cruz, de La naturaleza de la polis, en su libro también de Filosofía Política. Por supuesto, el clásico de Aristóteles, de política, en concreto el libro cuarto, del capítulo 1, el 2 y el 3. De este politólogo Leo Strauss, también, de What is a Political Philosophy, y de Jacques Maritain, en concreto el capítulo 1 de su libro En los derechos del hombre y la ley natural. Eh, digamos, son las bibliografías de las que saco prácticamente todo el curso, ¿de acuerdo? No iré citando párrafo por párrafo, digo, para finalidades didácticas y pedagógicas, pero que sepan que el contenido bibliográfico, pues aquí está, ¿no? Que no estamos sacando nada de la manga, ¿no? Pues bueno, insisto, y si alguien quisiera profundizar o tener los contenidos de la bibliografía, con mucho gusto yo se los puedo compartir. Bueno, entonces, la ruta de este primer día es primero hablar del contexto actual, en dónde estamos, los famosos modernismos y los factores decadentes que podemos observar en la cultura, en la sociedad, en la política y al final en el hombre, ¿de acuerdo? Y un poquito vamos a hacer una reflexión de por qué hemos llegado ahí. Es decir, una vez que ya podemos observar el contexto actual, decir, bueno, ¿y qué fue lo que pasó antes, no?
¿Cuál fue el origen de esta historia? Dentro de esos modernismos o de factores decadentes, vamos a ver el individualismo, el progresismo, el mercantilismo, el relativismo, el espiritualismo, para hacernos una idea de cómo sería el Homo modernus, ¿no? Ya no tanto el Homo sapiens, sino el Homo modernus. O sea, algunas de las características con las que posiblemente tú o yo nos podemos sentir identificados, ¿verdad? Porque al final somos hijos de nuestro tiempo y estamos inmersos pues en esta cultura, ¿no? En este país, en este contexto específico del espacio y tiempo. Y por lo tanto, pues claro, esas son cosas que no son ajenas a nosotros, ¿no? Ya tenemos ahí un impacto, una influencia y nada más hay que aprender a distinguirlas, ¿verdad? Qué sí es del hombre y qué no es. Para concluir con qué es la persona humana, la dignidad y su fundamentación. Entonces, si se dan cuenta, este primer día sí es sobre todo antropología, ¿ok? En el segundo día ya vamos a ver más política, ¿de acuerdo? Y en el tercer día veremos, ya vamos a decir, una política aterrizada uniendo la política y la antropología, ¿no? Es decir, el humanismo político. Entonces, esa es la ruta que vamos a seguir. Primero antropología, después política, para culminar en antropología política o política antropológica, como le quieran llamar. Al final es lo mismo. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta o todo claro. Voy rápido, voy bien, ¿se entiende? Bien. Conocimos aquí el que cae otorga. Entonces, bueno, el contexto actual. Entonces, vamos a ver primero el individualismo. ¿Ok? Dice aquí, el mundo moderno comenzó cuando el individuo se separó de su casa, su familia y su fe para lanzarse a la aventura en busca de otras tierras o de sí mismo. Hoy se acaba en un conformismo universal. Esta es una cita de Octavio Paz. Gracias, Lau. Eh, y entonces, ¿qué es lo que nos intenta decir? No sé, me gustaría escucharlos un poquito para no ser yo solamente el que habla, ¿no? ¿Qué les llama la atención de esta cita de Octavio Paz? Si pueden abrir su micrófono y de preferencia también su camarita para poder verlos. ¿Qué les dice esta cita? ¿Nadie? Anímense, quémense, no pasa nada. Estamos en confianza, es un lugar seguro. A ver, Jorge, adelante. Sí, a mí lo que me llama la atención aquí es que, de hecho, pues estamos separados pues de la familia, en la familia y, y obviamente de nuestras casas, ¿no? Ujú. Y lo más importante, pues, es que cuando entramos al concepto espiritual, que es la fe, pues ahí se complican más las cosas, ¿no? Ahí es donde se aventura mucho uno y bueno, el piso que pues nosotros manejamos pues en nuestro medio pues no está muy bien que digamos. Eso es lo que yo veo aquí, ¿no? La fe, principalmente en la familia. Ok. Bien, te agradezco mucho, Jorge. ¿Alguien más? ¿Alguien más puede rescatar alguna otra idea de Si este, me de lo este? permite, maestro Elda Viñas. No prendo mi cámara porque me conecté en el celular, no me pude conectar en la computadora para que no se me vaya la señal. Ah, ok, Pero no yo hay problema. coincido con Jorge, a mí lo que más me hizo ruido fue separarte de tu casa, familia y fe. Y cuando hablas de la casa no es algo material, sino los que conformamos esto. Al final del día, en esa casa hay una familia y esa familia forma parte de una sociedad.
Y la fe está relacionada con valores, con principios. Y si estamos hablando del PAN, la ideología del PAN, sus pilares están relacionados con esta dignidad que la persona humana tiene. Y luego el problema es el choque que me causa es el conformismo universal. Conformarse y que estamos ya de manera globalizada. Eso es lo que me hizo más ruido en este momento. ¿Es cuánto? Gracias. ¿Alguien más por ahí levantó la mano? Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Soy Juan. del municipio de Huixquilucan, Estado de México. Lo que yo veo en esta cita es de que lo que estaba hablando del compañero Pablo, al igual que la compañera Elda, son de los principios del partido, que ya desafortunadamente los hemos ido dejando pues, en el olvido, ¿sí? Nosotros somos a nivel partido somos todos una familia, pero hay veces que nosotros mismos nos creamos barreras, formamos grupos y esa familia panista que somos a veces se va por un lado, se van por otro lado, se van con sutano, se van con perengano y hacen sus grupitos y eso es como una especie como de divisionismo entre nosotros mismos, los mismos panistas, suele pasar. Pero si nosotros trabajamos directamente con nosotros mismos, perdón, podemos solucionar esa pequeña ruptura o esa pequeña división, ¿sí? ¿Para qué? Para que las personas que están afuera confíen en nosotros y vean que estamos unidos y no divididos, ¿sí? Y trabajar en equipo para que vuelvan a confiar las mismas personas o los ciudadanos en nosotros. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias, Juan. Pues efectivamente, si se dan cuenta, lo que habla nuestro queridísimo Octavio Paz es esa separación donde la casa no se refiere a un lugar material, sino se refiere a nuestro origen. A la familia como la relación, la célula de la formación y de la educación en valores, y por supuesto la fe que acompaña todas nuestras creencias. Entonces es como si el hombre abandonara el seno y todo aquello que lo ha cuidado y conformado para lanzarse a la aventura. Dice aquí, en busca de otras tierras o en busca de sí mismo. Hay que también darnos cuenta de que todo ser humano buscamos vivir nuestra propia vida, lanzarnos a la aventura y buscar otras tierras o de sí mismo. Aquí lo interesante está en que no es incorrecto o es legítimo, lo voy a decir en positivo, es legítimo que el hombre se lance a la aventura en busca de otras tierras o de sí mismo, pero el problema viene cuando me separo de la casa, la familia y la fe. Por eso la cita termina diciendo que se acaba en un conformismo universal. ¿Por qué? Porque fuera de la casa, fuera de la familia y fuera de la fe, termino conformándome con lo que me da la experiencia vital. Termino conformándome con mí mismo. Es decir, no hay nada más. ¿Se entiende? Es decir, no hay un sentido más último de trascendencia, no hay una salida hacia el otro y entonces termino en un individualismo, en una especie de cerrazón. ¿Por qué? Porque pienso que mi origen, mi familia, mis valores o mis creencias son como limitantes de la libertad. Y entonces, ¿qué hago? Las expulso y al final, ¿quién es el que rige ahora la vida? ¿O quién es el que marca la brújula, el sentido, los valores, la moral? Pues al final es el individuo. Y si todo el mundo hace lo mismo, terminamos no encontrando individuos familiares, sino individuos unicelulares. Terminamos encontrando un individualismo en el que nos aislamos del otro. Y empezamos a conformar, entre comillas, empezamos a conformar en nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de valores, nuestra percepción de vida, únicamente tomando en cuenta nuestras experiencias, ¿no?
por ahí, no sé si alguien iba a compartirnos algo. ¿Sí, Jorge? Sí, con respecto a esta frase que dice, el individuo se separó de su casa, es algo metafórico Claro. porque gente que se piensa que nuestra casa es precisamente el cuerpo donde vivimos, Ujú. ¿sí? Y de ahí, pues de ahí nacen todas las situaciones referente a la familia, referente a la fe. Entonces, yo sí pienso, ¿no? El individuo se separó de sí mismo, ¿verdad? Y ya no es él en sí como su propia casa, ¿no? Como su propio. Eso es lo que yo pienso. Sí, 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 sí. sí. Vamos a caminar hacia allá. Vamos a ver que el individualismo termina teniendo un montón de consecuencias. Una de ellas, esta disociación de la que precisamente estás compartiéndonos, Jorge. Entonces, se entiende, ¿no? El individualismo nace de un anhelo de libertad, pero mal enfocado, mal encausado. Un anhelo de libertad en el que también siento que me tengo que liberar, entre comillas, de las cadenas de mi origen, de las cadenas de mis valores, de la cadena de la fe, porque eso me limita y eso me restringe, digamos, como a moverme con libertad, porque veo a otros que viven así, ¿se entiende? Entonces, el individualismo termina también llamando a individualismo cuando no hay formación antropológica detrás. Entonces, por eso es importante, ese es el primer factor, ¿no? Como decadente del Homo modernus. Luego dice Ignacio Sotelo, el futuro es la categoría fundamental que introduce la modernidad. Todo lo por llegar se considera mejor que lo acontecido. El futuro lo es todo. Sea cual fuere, siempre será mejor que el presente. El progresista vive abierto al futuro sin preocuparse realmente por él. Esto es progresismo, ¿no? Progresismo es pensar que todo lo que viene en el futuro es mejor que el pasado o es mejor que el presente por el simple hecho de que sea futuro. Aquí el sofisma está cuando yo pienso que todo lo que viene en el futuro es consecuencia de un avance o es consecuencia eh, de una profundidad, de una experimentación continua, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Hombre, en principio podríamos pensar que efectivamente hoy estamos en una sociedad más avanzada que nuestros antepasados, pero aquí no hay que confundir términos, ¿no? Es decir, el avance y el progreso son lo mismo. It pays to keep an open mind, but not so open your brains fall out. Carl Sagan. Es decir, es importante tener la mente abierta, pero no demasiado de forma que tu cerebro se desparrame, ¿no? Sí, tenemos que tener apertura, pero tenemos que tener también pensamiento crítico. Tenemos que tener criterio. ¿Por qué? Porque es una realidad. No todo lo futuro es mejor que el pasado. Entonces, aquí les voy a hacer una pequeñísima encuesta. Sí, eso es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer ustedes es tomar su celular y le van a presionar en la camarita, ¿no? Y entonces quiero que rastreen este código QR. Les va a mandar a una encuestita muy sencilla. Yo también lo voy a hacer con ustedes para ver qué opinamos entre todos, ¿de acuerdo? De este tema del progresismo. Si alguno no puede, me lo dice y les copio el link y se los pongo en el chat. Pero les tendría que aparecer un Mentimeter, que es una especie de cuestionario. Les voy a dejar de compartir para compartirles el Mentimeter. Ya les estoy compartiendo en el chat, ¿eh? Gracias. Mm,
Ok, voy a presentar. A ver. Mm, ustedes pueden ver ahorita están viendo la pantalla, ¿verdad? Así es. Sí. Ok. Van 12. Esperamos tantito más. Porque dice que determina que sí es. A ver, no sé por qué está pasando esto. En un segundo. Ya, ujú. Ok. Entonces, la primera pregunta es esto. ¿Todo avance científico o legal o un cambio es progreso? Y aquí ustedes pueden poner verdadero o falso, ¿no? No se preocupen por el tiempo, es simplemente algo intrínseco al programa, ¿no? Y entonces, aquí de los que respondieron, pues respondieron 8 personas, ¿no? 5 dicen que es verdadero y 3 dicen que es falso, ¿no? Entonces, los que dicen que es verdadero, ¿alguno le gustaría compartirnos por qué piensa que todo avance científico, legal o cambio es progreso? O al revés, alguno de ustedes quisiera decirnos por qué contestó, no creo que todo avance científico, legal o cambio sea progreso. Bueno, yo sí quiero participar. Soy, Adelante, por también estoy favor. como participante, así que, o sea, pues es que no todo avance científico, legal o cambio es progreso, porque, por ejemplo, el aborto, pues no es un progreso. O sea, el aborto atenta en contra de la dignidad humana, atenta en contra del valor de la vida, atenta en contra de la misma mujer. Y por más que se use el discurso de que, bueno, hay se debe de respetar el derecho a decidir y, bueno, el mal llamado derecho a decidir y el supuesto derecho a, pues sí, tal cual como lo mal llaman, ¿no? El supuesto derecho a decidir, pues realmente es atentar en contra de la libertad, en contra de la vida del que ya está creado. Y que, ojo, eso no tiene nada que ver con religión, no simplemente es lógica. Entonces creo que por ahí nos empezamos a dar cuenta que un avance científico no necesariamente va a ser progreso. Bien, correcto. Por ejemplo, pensemos también en la bomba atómica. La bomba atómica es un avance científico, ¿no? El uso de energía nuclear es un avance científico. La fecundación in vitro es un avance científico. El cambio en las leyes, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Las leyes eso que han apoyado al aborto, pues es, vamos a decirlo así, algunos dirán, pues es un avance, porque antes no se permitía y ahora se permite, ¿no? Entonces, fíjense cómo a veces nos podemos confundir pensando que el avance significa progreso, y no es así, ¿no? No es así. Todo avance científico no es progreso. Pero entonces, la pregunta del millón sería, bueno, y entonces, pues, ¿quién lo determina? ¿No? De nuevo, vamos a la siguiente pregunta, que estoy intentando cambiar de pregunta. Aquí está. Ok, entonces, ahora, ¿quién determina que sí lo es? Igual en el Mentimeter en el que están, también pueden ahí responder. Y aquí es escribir, ¿no? Pueden escribir 2, 3, 4 cosas, ¿no? ¿Quién determina que un avance sí es progreso o que un avance no es progreso? ¿Quién lo determina? La ética es una respuesta, muy bien. ¿Quién da más? La sociedad, los grupos de poder, el bien común, el individuo. ¿Ok? ¿Quién da más?
Lo determinan los gobiernos. La fe, dice aquí. La razón. Si dignifica, muy bien. Interesante. Fíjense cómo las respuestas son variadas, ¿no? Entonces al final es, bueno, ¿y quién determina que un avance sí es progreso o no es progreso? Tenemos que preguntarnos, bueno, ¿progreso para quién? Pues se entenderá que todo avance, en principio, es un avance que está buscando el bien de la persona. Y entonces, ¿qué sería progreso? Todo aquello que vaya a favor de la persona. Pero ¿qué pasa si, aquí pongo un ejemplo, si un grupo de poder piensa que ese avance es progreso? Por ejemplo, la bomba nuclear. Por ejemplo, la fecundación in vitro. Por ejemplo, el uso de anticonceptivos. Por ejemplo, el aborto. ¿No? ¿Qué pasa si el gobierno de pronto lo dictamina así? Que el avance es, que todo avance científico, legal o político es progreso. ¿Qué pasa si el gobierno lo determina? Los gobiernos pueden cambiar. Las sociedades pueden cambiar. ¿La inteligencia de quién? La inteligencia de cada uno de nosotros pues, puede ser distinta. Entonces, aquí ya hay respuestas correctas, ¿eh? La fe, pues yo no he visto en la escritura en ningún lugar, ¿no? En donde diga, donde hable sobre fecundación in vitro, por ejemplo, ¿no? O bombas nucleares, ¿no? ¿Se entiende? Está implícito, pero no es tan claro, ¿verdad? Para muchas personas. Y menos, y si no son creyentes, menos, ¿no? Entonces, tenemos que fundamentar el progreso en algo que nos sea universal a todos, ¿no? Aquí pusieron la ética. ¿La ética de quién? La ética, no sé, voy a ponerles un ejemplo. Voy a dejar de compartir pantalla. Pero la ética, por ejemplo, de los aztecas, que sacrificaban hombres, ¿no? Ahí, entonces, en sus pirámides. Era por un motivo de fe, era un motivo religioso, lo sacrificaban. ¿Significa que entonces para ellos estaba bien sacrificar hombres, pero ahora para nosotros ya no lo está? Es decir, la ética cambió, la moral cambió, la esclavitud. Antes estaba bien tener esclavos y ahora no. Es decir, la moral cambió. ¿Puede cambiar la moral? Es decir, si la moral me lo va a dictaminar, tengo que asegurarme que esa moral esté anclada a algo que no cambie. Pues claro, ya todos aquí sabemos que la moral no cambia, porque la moral está sujeta directamente a la naturaleza humana. Y la naturaleza humana no cambia. Por lo tanto, ¿qué podremos decir del progreso? Pues será progreso si y solo si va en consonancia a la naturaleza humana. ¿Sí se entiende? Es decir, con nuestros derechos fundamentales, con la parte de los derechos humanos, que para que no se contraponga lo científico o lo tecnológico en ese progreso. Exactamente. ¿Cuánto? Exactamente. Claro, aquí nada más hay que tener un poco de cuidado, porque a veces pensamos que los derechos humanos son aquellos que aparecen en la Carta Magna, en la Constitución de los Derechos Humanos, ¿no? De la CNDH. Y qué bien que estén ahí redactados, pero nosotros no tenemos los derechos humanos porque estén redactados, sino que tenemos los derechos humanos por el hecho de ser humanos, estén o no estén redactados, ¿sí me explico? Entonces, claro, porque está la ley positiva, ¿no? La ley escrita. Entonces, es bueno que exista la ley escrita que defiende al hombre, pero el hombre es antes que la ley. Entonces, ¿de dónde tendría que surgir la ley? Pues del hombre. Es decir, el hombre no está para servir a la ley. La ley está para servir al hombre. Pero claro, ¿por qué de pronto hay leyes injustas? Hay leyes injustas porque hay hombres injustos. Y hay hombres injustos
porque están buscando el bien, pero lo buscan de una manera incorrecta, o confunden el bien con sus propios intereses o con un contexto que no es propiamente humano. Entonces, eso tiene que ver con todos esos factores que estamos viendo, ¿ok? Pero sí se entiende que el progresismo es pensar que todo lo moderno, todo lo nuevo, todo lo novedoso es mejor que lo anterior. Y eso es un error. ¿Qué sí es progreso? Todo avance que vaya a favor de la naturaleza humana. Por ejemplo, todo avance médico. Cualquier avance médico que favorezca una intervención mejor para el cáncer, para la diabetes, etcétera, ¿no? Pues esos son avances que promueven la salud, salud que es propia de la naturaleza humana. ¿Se entiende, no? Todas las leyes que van a favor de la justicia, ¿no? Por ejemplo, de la igualdad entre hombre y mujer, en la participación ciudadana. Esas son leyes que favorecen y dignifican, ¿no? Que van a favor de la naturaleza. Entonces, claro, eso sí es progreso. Pero no todo avance es progreso, no todo avance legal es progreso. ¿Quién lo determina? La perfección de la naturaleza humana. ¿Sí, sí se entiende? ¿Se entendió el progresismo? ¿O alguien no entendió el progresismo? Se supone que todo es dice, no estamos hablando de tiempos actual, no, no estamos hablando de tiempos de los tecos. Se supone que todo es contemporáneo. Bueno, contemporáneo es lo que es de nuestro propio tiempo. ¿Entiende, Lilia? Maestro, nada más para concluir, entonces regresamos otra vez al principio, a la persona, a la dignidad, que no contraponga esto el progreso, es cuanto. Exactamente, exactamente. Solo que vamos un paso atrás, porque la dignidad es la consecuencia de la naturaleza. Van de la mano, por supuesto. Ahorita vamos a llegar a eso, ¿eh? Es como la conclusión del día de hoy es esa, pero sí, efectivamente, tiene que ver con eso. Bueno, mercantilismo. Entonces, del mercantilismo, el mercantilismo está en esta confusión. Voy a quitar esto a ver si es que esta pantalla, aquí hay una, no sé cómo quitarla, pero bueno. El mercantilismo está en la ruptura entre el ser y el tener o poseer. Es decir, vivimos en una cultura en la cual una persona es valiosa por su currículum o por el tamaño de su cartera, o por el carro en el que viene, o por el tamaño de su casa, o por el código postal, ¿se entiende? O por el apellido. Es decir, hemos como confundido términos de valía y de sustento de la persona en lo que tiene o en lo que posee. Lo diría así también, o en sus habilidades. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezo a distorsionar el concepto de persona y lo empiezo a ver más como un producto o una herramienta para conseguir un fin mercantil o un fin económico o un fin productivo. ¿Entiende? Es decir, empieza a haber una deshumanización, porque lo que hace que sea valioso no es lo que hago, no es lo que tengo, no es lo que poseo, no es lo que sé, sino lo que soy. Entonces el mercantilismo de profundidad tiene como esta ruptura, ¿no? Entre lo que soy y lo que tengo. Y a veces esto también termina afectando a nivel psicológico, a nivel antropológico, a todos nosotros, porque pensamos que somos valiosos, somos dignos o somos felices en la medida en que tenemos o poseemos o hacemos o logramos o conseguimos. Entonces caemos en una espiral de productividad, en una espiral de objetivación. ¿Qué es esto? En lugar de ver a la persona como un sujeto, lo veo como un objeto. En lugar de ver a la persona como el fin, como el centro, lo veo como un medio.
Y entonces, ¿qué pasa? Cuando veo a la persona como un medio, termino usándola. ¿Qué es lo que uso? Pues los objetos. Yo uso un reloj, yo uso el teléfono, yo uso una camisa, yo uso una computadora. ¿Qué uso? Objetos, ¿no? Como medios. Y entonces, claro, si esa persona a la que yo veo representa para mí productividad, entonces no veo a la persona, veo su productividad. Y entonces juzgo a la persona por su productividad. Y entonces, ¿qué pasa? Pues caemos en sistemas capitalistas en la que solamente importa la productividad, la eficacia, la eficiencia y no la persona. La persona pues pasa a un segundo lugar, a un segundo término, ¿no? Entonces, esa es la objetivación. Tanto tienes, pues tanto vales. Tanto produces, tanto vales, ¿no? Es el mercantilismo de la persona. Y eso me va a terminar llevando a un economicismo utilitarista, es decir, a un mercado en el que solamente busco esa productividad, esa eficiencia, esos recursos para utilizar y desechar, ¿no? La cultura del consumismo, ¿no? Empieza a haber un desorden en los medios para conseguir los fines, ¿no? Se sobrevaloran los medios por excelencia, el dinero, la propiedad, y eso al final termina conduciendo a esta falta de respeto por la vida y la dignidad personal, porque dejo de ver a la persona y lo que veo de la persona no es a la persona, sino veo lo que la persona puede significar para mí, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista utilitarista, desde el punto de vista de medio, desde el punto de vista objetivo. Entonces, claro, el mercantilismo va a tener también más consecuencias todavía. Por ejemplo, si vivo en una sociedad mercantilista en la que el éxito está en lo que poseo, en lo que tengo, en la adquisición económica, pues voy a tener ciudadanos que terminen buscando conseguir esas metas a cualquier costa. Entonces tenemos el workaholismo, ¿no? Las personas que son workaholics. Esta es una definición de la OMS, ¿no? Que son las personas workahólicas, es la imposición de una dependencia cuasi adictiva y neurótica al trabajo. Obviamente al no doméstico, porque es el remunerado. En prejuicio de los deberes y responsabilidades privadas. Una obsesión por la opulencia, ¿no? Y claro, traerá prejuicios a nivel relacional, social, afectivo, solidario y cooperativo. Pero eso es por la hiperexigencia de una cultura en la que lo más importante es lo que tienes, no la persona. Es decir, las personas que viven con un estrés increíble por trabajar más y por generar más y por producir más, pues en el fondo están cayendo en ese mercantilismo, ¿no? Porque quiero, y lo confundo a veces con esos deseos de superación, ¿no? Que por supuesto que hay que trabajar y hay que esforzarse para superarnos, pero teniendo bien claro que yo no valgo, que mi familia no vale, por lo que tiene, por la casa en la que vivo, aunque sean cosas importantes o necesarias. Entonces, el mercantilismo lo que va a terminar haciendo, insisto, es desenfoca a la persona de su centro. Entonces, todo aquello que desenfoca a la persona del centro es control de la naturaleza, es deshumanizar. Por eso es humanismo y política. ¿Ok? Entonces, esto sigue siendo el mercantilismo. Otra consecuencia del mercantilismo es el consumismo, por supuesto, ¿no? Insisto, esas transacciones comerciales que se dan a toda velocidad a través de lo que se me antoja, lo compro, porque siento que comprando me lleno, o me siento más satisfecho, o me siento más realizado, o me siento que proveo, me siento más orgulloso, es más, me lo merezco. Y puede ser que haya, acuérdense, hay cosas de verdad en esto. Sin embargo, el consumismo por sí solo lleva a poner la felicidad, el centro, no en la persona, sino en el objeto que estoy comprando. Como si el objeto... Maestros, Sí. quiere decir que nosotros somos incoherentes en cuanto al ser y el hacer. Eh, lo voy a decir rápido y mal.
más que seamos incoherentes, somos humanos. Y entonces, a veces perdemos el foco o perdemos el punto de vista entre quienes somos o lo que valemos, pero por la misma sociedad, por la misma ideología, por la misma cultura, por las mismas creencias, ¿no? Que voltemos a donde voltemos. Si tú quieres ser alguien importante, si quieres sobresalir como persona, es que tú tienes que tener tal estatus y tener tantos medios y moverte en tales sitios y tener tantos contactos y tener tal carro y tal marca de ropa. Es decir, al final sí que nos vemos afectados por la ideología, por el contexto cultural, social, económico. Claro que nos vemos influenciados. Aquí lo importante es identificar. ¿Para qué? Para rectificar el rumbo y decir, quizá me estoy descentrando un poco, pues necesito volver a centrarme. No sé si me explico. Hombre, comprar cosas, todo el mundo necesitamos comprar cosas. Una cosa es comprar cosas y otra cosa es poner mi felicidad, poner mi valía, poner mi tranquilidad en la compra, en los bienes, en la acumulación. ¿Sí me explicó? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar eh, la mejor idea, o sea, ser idealistas en el sentido humanista. Exacto. Sí, o sea, es Y decir, para eso, pues necesitamos entrar precisamente en lo que nuestros principios nos los dicen, ¿verdad? sí, El- sí, claro. Pero o sea, es importante, o sea, a ver, lo que hace la filosofía es justo poner como la meta en el ideal. Oye, pero es que es una meta ideal que es inalcanzable. Bueno, sí, pero si no estuviera esa meta, no sabríamos a dónde dirigirnos. Entonces, que yo pueda ver la meta y que sea ideal, me ayuda para que en mi realidad práctica intente caminar hacia la consecución de esa finalidad ideal. Y me quedaré en el camino, pero voy a caminar con dirección, ¿se entiende? O sea, lo que hace la filosofía, lo que hace la antropología, lo que hace la naturaleza humana es, me pone como el dardo, la flecha, la bandera, y me dice, mira, este es el ideal, este es el pico de la montaña. Ya sabes hacia dónde te tienes que caminar. Pero nunca voy a llegar a ser ideal y perfecto, ¿no? No te preocupes. Pero ya sabes hacia dónde tienes que caminar. Pero entonces, si no sé hacia dónde tengo que caminar, pues que da igual a dónde camine. Entonces, me estoy descentrando, me estoy desviando. Bueno, regreso al origen. No hay nada más importante que la persona, centralidad de la persona, del humanismo. Paz. ¿Sí me expliqué, Jorge? Muy bien, lo entiendo muy bien, porque pues de eso estamos hechos nosotros los panistas, de Ujú. principios filosóficos, Sí. lo que dice Manuel Gómez Molines, que nosotros nos debemos a las ideas y los valores que nacen del alma. Ujú. Sí es. Y precisamente para ser humanistas, pues necesitamos ser, eh, pues necesitamos ese ser que sea comunicativo con lo que es el alma. Y por eso está la fe en esto incluida, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver que esta parte espiritual también propia del hombre, también tenemos la ideal. Lo que pasa es que también tenemos el trastorno, o también tenemos cierta decadencia. Ahorita lo vamos a tocar. Pero sí, tienes razón. Tienes razón. Hay una cosa que veo también, de que Ujú. hay idealismos, hay Sí. muchos idealismos, y lo que no hemos podido entender nosotros, por lo pronto yo, ¿no? Yo me apunto en eso, es de que el idealismo, lo que es lo ideal, es precisamente el humanismo, pero no nos pudieron centrar en la cuestión del concepto real, de que primero está el hombre y después está la ley.
Exacto. Esa es la naturaleza. Sí, por eso es bien importante, por eso es bien importante la antropología, pero casi no se enseña, ¿no? Otra consecuencia del mercantilismo, de la objetivación, la pornografía, la disociación entre el cuerpo, como ya el mismo Jorge nos lo había mencionado anteriormente, ¿no? Hay una disociación y una ruptura, es decir, en lugar de ver a la persona completa, veo un objeto, veo una parte de la persona, veo a la persona en su parcialidad. Si se fijan, yo ya no veo a la persona completa, sino veo partes de la persona. Ya no veo a la persona completa en cuerpo y alma, no veo a la persona completa en personalidad, en habilidad, en virtud. Ya veo solamente una parte de la persona, que es el cuerpo. La persona es cuerpo y también es espíritu, también es alma. Es todo lo que está dentro. Y nuestro cuerpo también coincide con nuestra alma, ¿eh? O sea, no nos vayamos a ir ahí con las ideas de Platón, ¿no? Que el alma es la cárcel, digo, el cuerpo es la cárcel del alma. Híjole, esto pone al cuerpo en una posición, una tesitura un poco como si fuera un poco contraria al espíritu, y no, el ser humano por naturaleza tiene cuerpo, y por eso el cuerpo es valioso, por eso el cuerpo es digno, por eso el cuerpo es completo. Fíjense, cuando nosotros acariciamos, abrazamos o besamos, no es que nuestras manos abracen, no es que nuestras manos acaricien, no es que nuestros labios besen. Besamos nosotros completos. Es mi inteligencia, mi afecto, mi pasión, mi instinto, mi sentimiento, orientado con la voluntad libre a acercarme a la persona y besar. La manifestación de mi querer en el alma termina teniendo un contacto a nivel físico. Entonces, no estoy separado, no son mis labios que, hoy mis labios amanecieron así, quién sabe, ay, te quiero besar. No, quien besa soy yo, quien abraza soy yo, quien acaricia soy yo, completo, porque soy un hombre completo. Entonces, este mercantilismo lleva, insisto, a ver a la persona como un objeto de placer, o como un objeto de satisfacción, o como un objeto mercantil, que puedo vender, que puedo hacer una transacción. Y esta disociación va a ser que en lugar de poderme entregar en donación a la persona, termine buscando a la persona para satisfacer mi propio egoísmo. En lugar de ver a la persona con gozo y alegría, me quedaré solamente con el placer. Fíjense, es bien distinto el placer y el gozo. El gozo es placer, pero espiritual. Es un placer más del afecto. El placer es más físico. No quiere decir que sea malo, pero es parcial, no es completo. Esta disociación también me va a llevar a que, en lugar de buscar a la persona en relación, de nuevo, lo veo como un objeto individual. Es decir, yo estoy viendo a la persona y en el fondo no me interesa saber ni cómo se llama, ni cuál es su historia, si tiene hijos, si está casado, casada. No me interesa. Porque no quiero ninguna relación. ¿Qué es lo que quiero? Satisfacer mi egoísmo, satisfacer mi placer. Ya sea con pornografía, con masturbación, con la trata, ¿no? Y eso es mercantilismo también. Esa disociación entre cuerpo y alma, entre la disociación, fíjense, también la disociación entre el sexo, porque el sexo es natural. La atracción es natural. ¿Cuál es el problema? Cuando yo hago la disociación entre sexo, reproducción y entrega. Naturalmente han de estar unidas. ¿Cuál es la manifestación más pura, más clara, más alta, más elevada? En cristiano diríamos más santa de amor. La relación sexual. Pero como ya no la veo completa, termino reduciendo el significado de la relación sexual a placer. Y entonces tengo relación sexual con quien sea, sin buscar relacionalidad, sin buscar entrega, sin buscar compromiso. Esa es la ruptura.
Es decir, eso es deshumanizar el sexo, es deshumanizar a la persona, ¿se entiende? Y todas son consecuencias del mercantilismo. Y estamos en esa cultura. Esta batalla ya no la ganaron. La disociación entre sexo y donación ya no la ganaron. Hay que luchar, ¿no? Hay que recordar, ¿no? ¿Ok? Bueno. Después, quiero que se detengan tantito y observen si pueden ver a esta bailarina que está girando y me digan si ven que gira hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué lado ven que gira? A ver, la regreso. Algunos posiblemente ven que gira en sentido de las manecillas del reloj y quizá otros ven que gira en sentido contrario, ¿no? Es decir, aquí hay una ilusión óptica, es un engaño, ¿no? Entonces vamos a entrar al tema del relativismo, que es muy importante que lo entendamos muy bien, ¿no? Estamos viendo a través de nuestros sentidos una realidad y aquí hay personas que la interpretan de forma distinta. Para que no se mareen, les voy a poner otro ejemplo. Hijón, ¿no? Que no, que como que no nos mareemos, ¿no? A ver, o sea, ¿esta es una imagen estática o se está moviendo? Estática. Exacto, Ramón, es una imagen Estética. estática. Es estática, no se mueve. Pero ¿qué pasa? Que mi cerebro hace o interpreta que se mueve por los patrones, los colores, el punto de fuga, ¿no? Pero entonces la pregunta del millón sería, entonces, ¿mis sentidos me engañan o mi cerebro me engaña? Ahí les va otra. Quién de aquí puede ver, quién de aquí está suficientemente loco como para ver los puntos negros en las intersecciones blancas? Puntos que no existen, por cierto, que se apagan y se prenden. Ven los puntos negros, ¿no? ¿Los pueden ver? ¿Esto de qué nos habla? Nuestro cerebro nos está haciendo ver algo que no existe. Entonces, ¿qué pasa? De aquí muchos se han agarrado con la teoría de no podemos conocer la verdad. Entonces, siguiente ejercicio, otro mentímetro, ¿no? De nuevo, sus teléfonos, copiamos la imagen. También Ricardo nos va a ayudar poniéndolo en el chat, ¿no? Y la pregunta que hay que responder es, ¿cada quien tiene su propia verdad? Y solamente hay dos opciones, verdadero o falso. Si uno pensara, pues depende, pues el depende estás diciendo que es verdadero, porque habrá quien sí y habrá quien no. ¿Se entiende? Por eso limité a verdadero o falso. ¿Ok? Entonces, voy a poner la imagen de los resultados, ¿de acuerdo? Y ahorita ya todos pudieron sacar captura. Igual ya compartí la liga aquí en el chat de Zoom Va, y en el grupo de WhatsApp. perfecto, gracias. Entonces, les comparto la... Uy.
segundo. Me sacó esta página, me sacó. Ok, aquí está. Perfecto. Entonces, cada quien tiene su propia verdad. Vamos a ver cómo van las respuestas. Y les comparto la pantalla. Fíjense, eso es lo que piensan ustedes. Entonces, la mayoría piensa que sí, que cada quien tiene su propia verdad. Casi falso, ¿no? Algunos, ahí van, poco a poco. Ahora ya ganó el falso, muy bien. Pero fíjense cómo está bastante parejo, ¿no? Cada quien tiene su propia verdad. Fíjense, si cada quien tiene su propia verdad, tendría sentido dialogar con otra persona, sabiendo que la otra persona tiene su propia verdad. Hablando de verdad como verdad, ¿eh? Entonces, Yo, sí, yo pienso que sí. Es como una película. Una película la podemos ver 20 personas, pero cada quien la entiende diferente y la ve diferente. Y cada quien ve los momentos diferentes y tiene una opinión diferente de la película. Porque tu cerebro captó lo que tú quisiste que captara, no lo que es la realidad. entonces, Ramón, ¿responderías que cada quien tiene su propia verdad? Afirmativo, cada quien tiene su verdad. Ok, vamos entonces a esclarecer conceptos para poder hablar de lo mismo. Pero Ahorita- dependerá, maestro, dependerá, yo creo la perspectiva. Otra vez volvemos a la fe y a la razón. Ok, Es cuanto. ok, la fe y la razón ahorita vamos a dejarlo un poquito de lado, pero para entrar al tema de la verdad tenemos que entender lo siguiente, porque justo, ¿por qué hay tanto relativismo? Porque hay confusión en términos. Entonces, fíjense, cada uno de nosotros es verdad que tenemos una percepción distinta de la realidad. Yo veo una película y a lo mejor a mí me pareció malísima y a lo mejor a ti te pareció buenísima, ¿no? A lo mejor a mí algo me sabe desabrido y a lo mejor a ti te sabe pues con buen sazón. Es decir, quizá yo no identifiqué un color y tú sí lo identificaste. Es decir, la percepción de cada quien, por supuesto que es única. Entonces, hablando de relativismo, claro, la percepción de qué va a depender de un montón de factores. Primero, ¿tú crees que te afecta la percepción de la realidad si eres chaparrito? ¿Si eres alto? ¿Tú crees que te vas a desenvolver de igual en la realidad según tu color de piel, color de los ojos, según tu raza, según alguna enfermedad genética? ¿Tú crees que cambie tu percepción de la realidad? ¿Tú crees que la sensibilidad te afecta? No sé, pongo quizá ante un evento, por ejemplo, un choque, ¿no? Con el carro, qué sé yo, a lo mejor 4 personas pues vivieron el mismo choque, pero pues una persona quedó muy afectada y quizá otra persona no. ¿Por qué? Porque somos personas con sensibilidades distintas. ¿Tú crees que tu contexto familiar, tu educación, tus creencias afectan la percepción que tienes de la realidad? Por supuesto que afectan. Es más, la pregunta sería, ¿qué cosa no afecta a la percepción de tu realidad? Pues es que todo. Es decir, además, las propias experiencias, ¿no? ¿Cuántas personas aquí, digo, no sé aquí si hay creyentes o no, pero cuántas personas aquí de pronto dicen,
No, pues yo fui una vez a confesarme y el padrecito me puso una regañada y ya lo mandé a la fregada. A él y a toda la iglesia. Es mi percepción. Amargura. Pues una experiencia. Entonces, la percepción es algo súper voluble. Cambia de persona a persona. Y si mi experiencia, mi próxima experiencia cambia la anterior, pues ya cambió mi percepción. Y si me voy desensibilizando, cambia mi percepción. Y si voy educándome cada vez más, cambia mi percepción. Y si profundizo más en mi fe, cambia mi percepción. Y si después hago una maestría y un doctorado y una especialidad, cambia mi percepción de la realidad. Entonces, tenemos percepciones distintas de la realidad. Pero decir que la percepción que tengo de la realidad es la verdad es muy peligroso. Ya vimos que la percepción es afectada por un montón de cosas, es súper voluble. Tu percepción hace 5 años y la percepción actual que tienes sobre la realidad cambió. Entonces, si tu percepción es la verdad, tu verdad va cambiando contigo. Entonces, no podemos hablar de que la verdad, mi verdad y tu verdad. No, no, no. No puedo dialogar cuando hay tu verdad y la mía. Porque si la tuya es verdadera y la mía es verdadera, ¿qué vamos a discutir? ¿Qué vamos a dialogar? Es indiscutible tu experiencia. Eso no lo puedo discutir. Es indiscutible tu percepción. Eso no lo puedo discutir. Entonces, maestro, todas las cosas son relativas a la percepción única y exclusivamente. Entonces, más bien, cada persona tiene su propia percepción de la realidad. Primera idea. Vamos a avanzar hacia la verdad, ¿ok? Primera idea. Cada persona tiene su propia percepción que además está influenciada por un montón de cosas. Hasta aquí, sí, sí hay claridad. Ahorita vamos a avanzar más. Pero primero necesitamos entender la libertad, por supuesto, ¿no? La percepción. Entonces, fíjense, la diferencia entre percepción, realidad y verdad. Aquí está. La percepción es subjetiva. Es decir, está en el sujeto. ¿En dónde está? ¿Quién vio la película? Yo. ¿Quién me comió el pastel? Yo. ¿A quién le supo rico? A mí. La clase me pareció interesante. A mí. Me pareció aburrida. A mí. Esa es la percepción y eso es modificable. Esa es la percepción. En cambio, la realidad es objetiva. Es decir, está fuera de mí. Está en el objeto, no en el sujeto. La realidad es lo que es, independientemente de si mi percepción se acerca o no. La realidad es lo que soy, independientemente de si mi percepción coincide o no. Si nos ponemos a pensar un poco, eh, la autopercepción, la percepción que tienes de ti mismo no coincide por completo con la realidad de quién eres. Es decir, la realidad siempre va a ir un paso adelante de nosotros. Claro, también hay realidades, ojo, también hay realidades subjetivas. Ejemplo, me duele la cabeza. Pues es real que me duele la cabeza. Eso no es una percepción subjetiva. Me duele la cabeza. Me duele, me hice una cortada, me duele, a mí me duele. Es una realidad subjetiva. ¿En dónde está esa realidad? En el sujeto. Pero nadie más la va a experimentar, solo el sujeto. Quien percibe esa realidad es el sujeto. Es decir, hay una percepción subjetiva y una realidad subjetiva. Pero la realidad de la que estamos hablando es objetiva. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad sería cuando la percepción se acerca lo más posible a la realidad. Dice Aristóteles, veritas est res adequatio ad intellectum. Aquí está la traducción. La adecuación de la inteligencia a la realidad. Quien se adecua a la realidad es mi inteligencia. No la realidad se adecua a mí. Hoy el mundo está tan mal, está tan loco, que
No, pues es que yo me autopercibo como gato, ¿no? Entonces, ¿quién se adecua a qué? No, pues es que mi percepción, yo como me percibo como gato, entonces la realidad es que soy gato. Pues estás todo mal, todo mal. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Quién posee la verdad? Aquella persona que su percepción coincide más con la realidad. Y entonces, si ya sé que mi percepción es voluble, cambiante, ¿qué necesito hacer para tener la verdad? Profundizar. Te voy a poner un ejemplo. Te duele el corazón. ¿Con quién vas? ¿Con tu esposa que te conoce perfectamente, que conoce tu corazón? ¿O con tu novia que conoce tu corazón? ¿Con tu novio? Me duele mi corazón, amor, cúramelo. Es patético, ¿no? Todos aquí conocemos lo que es el corazón. Pero ¿con quién acudo para estudiar el corazón? Con un cardiólogo. Con ¿Por el qué? experto. Con el experto. ¿Por qué? ¿Por qué acudo con el experto? Porque él, su percepción de la realidad es mucho más verdadera, porque ha estudiado la realidad desde distintas caras. La realidad del corazón, ok, yo entiendo lo que es un corazón, pero el experto ha estudiado el corazón desde el punto de vista muscular, orgánico, eléctrico, hidráulico, eh, o sea, desde muchas aristas. Su percepción ha sido cada vez más completa. ¿Se entiende? Entonces, ¿quién posee más verdad sobre el corazón? ¿El cardiólogo o yo? Pues el cardiólogo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el relativismo? Pensar que la verdad es subjetiva. Pensar que la verdad es relativa a cada sujeto. No nos confundamos. Porque el relativista, al final, si le duele la panza, si le duele el estómago, va a ir con un gastro. Primer error del relativista. El relativista dice, todo es relativo. ¿Esa afirmación es relativa o es absoluta? Todo es relativo, eso es absoluto. Entonces, de entrada ya caíste en tu propia trampa. Otra, cada quien tiene su propia verdad. Perdón, ¿esa es una verdad universal? ¿O cada quien es la suya? ¿Cómo? Explícame. Es decir, el relativismo no se puede sostener desde el punto de vista de la inteligencia. Es imposible. Y yo no puedo dialogar con un relativista porque ¿cuál será su argumento más fuerte? Esa es tu verdad. Oye, pero es que te estoy demostrando aquí científicamente tal. Sí, sí, pues, pero eso es tu percepción, esa es tu verdad. Yo tengo la mía. Son tus creencias, yo tengo las mías. Ahí no hay diálogo, ahí no hay apertura. ¿Les hace sentido esto? ¿Se han encontrado con personas así? Estoy seguro que sí, ¿no? Eso es relativismo. Entonces, claro, si al final cada quien tiene su propia verdad, pues ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en las leyes, en la dignidad humana, en lo que está bien y lo que está mal, en la ética? ¿No? Está en chino. El espiritualismo, otro factor decadente, ¿no? Este estudio que hizo Christian Smith de Soul Researching, él hizo un estudio a un montón, me parece que eran como 23,000 universitarios, ¿no? Americanos. Claro, en México no somos americanos, pero yo aquí en la universidad he hecho este estudio obviamente a escala y varios alumnos coinciden en lo mismo. Para ellos la religión, o para el mundo, la religión es deísta, moralista y terapéutica. ¿Qué es deísta? Pues que es una especie de fusión, unión con el cosmos, es un tema de energía, es el todopoderoso, es el universo, es la madre tierra, es un ser etéreo, no personal, ¿no? Es la energía, ¿no? Entonces la gente sí cree en eso, pero no cree en un Dios personal. Moralista, es decir, eh, un buen ciudadano, una buena doctrina, una buena religión,
busca que la persona se respete y que sea libre por sobre cualquier otro valor. Y entonces tengo que pagar impuestos, tengo que hacer fila para pagar, ¿no? Tengo que ceder el paso, no me debo pasar los altos, tengo que ir a votar puntualmente. Es decir, hay unos deberes cívicos que socialmente son aceptados. Tengo que respetar las marchas, tengo que dar voz a todo mundo. Sí, eso a nivel social. Pero a nivel personal, no, a nivel personal tú no entras. A mí no me digas lo que está bien. Yo en mi casa hago lo que yo quiera y me meto con quien yo quiera y decido lo que yo quiera y hago lo que yo quiera con mi cuerpo y hago lo que yo quiera con mi alma. Es decir, es un moralismo puritano, o sea, enfocado solamente a la sociedad, no a la persona. No es una moral que transforma, no es una moral que va a la virtud, es una moral de cumplimiento cívico nada más. Y es una religión terapéutica en el sentido de que acudo a Dios, a ese ser etéreo, a ese ser universal, a esa madre tierra, cuando me siento mal. Y ya, cuando estoy bien, pues es que estoy alineado, estoy equilibrado, ¿se entiende? Entonces, eso también es un reduccionismo de la espiritualidad de la sociedad, ¿no? Por eso vemos en el mundo, en nuestro México, ¿no? Pues, tanto tarot, tanta, el elemento de chakras, ¿no? El reiki, en fin, un montón de cosas. Pero en el fondo estoy buscando una relación trascendente, pero no encuentro el ser trascendente con quien relacionarme. Entonces, si se dan cuenta, esto va a terminar como conformando la identidad del hombre moderno. Un amor a lo visible y por lo tanto una duda a todo aquello que sea invisible o trascendente. Algo que no se ha comprobado. Si tú no me compruebas con ciencia, con hechos, entonces no tengo por qué creerlo. Y como los valores y las creencias y la naturaleza humana no se demuestra a través del método científico, entonces fácilmente lo desecho. Dudo de la trascendencia. Entonces, mientras yo esté bien, los demás, la exaltación del mundo corpóreo, ¿no? Insisto, están todas las personas eh, hacia afuera. No, no hay introspección. ¿Qué es lo que me interesa? Consumir redes sociales. El famoso fenómeno del scrolling. Scrolling es andar pasando de un video a otro, un video a otro, un video a otro. Es consumir. ¿Qué estoy consumiendo? En el fondo, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando algo que me satisfaga. ¿Por qué busco algo que me satisface? Porque me siento aburrido. O más profundo, porque me siento vacío. O porque me siento incompleto. Porque estoy esperando ver algo, encontrarme algo que me llene, que me satisfaga. Pero como no creo en lo invisible, ni en lo trascendente, ni en lo profundo, voy a terminar cayendo en el consumismo, del placer, del sexo, de la droga, de la adicción, de los productos, de los servicios, de lo material, ¿no? El consumismo. Luego haré propuestas de solución, y eso piénsenlo, nos ha pasado mucho en las leyes y en las marchas, en las ideologías, ¿no? Soluciones emotivistas. No hay razón, es que se siente feo. No maltrates a los animales. Los animales tienen que ser, yo he escuchado comentarios que los animales tienen que ser, son mejores que los hombres porque los animales no traicionan, los perritos no traicionan. Pues no, no pueden traicionar, no, no son seres pensantes. Tampoco pueden amar y se ponen muy mal, ¿no? Mi perro sí me ama, ¿no? Tu perro no te ama. Para que amen necesitas tener voluntad. No tiene voluntad, no tiene inteligencia, no tiene libertad. Soluciones emotivistas. Es que se siente feo que me digas que esto que estoy haciendo está mal. Se siente mal que me digas que estoy en lo incorrecto. Se siente mal que me cuestiones. Es políticamente incorrecto. Son soluciones emotivistas. Todo es el sentir, ¿no? Soluciones utilitaristas. Soluciones subjetivas. Soluciones relativas. Y religiosidad. Cientificismo.
deísmo, indiferencia al otro, apatía, individualismo, ¿no? A ver, paréntesis. Aquí vamos a salir todos deprimidos, ¿no? Estamos hablando de los factores decadentes y digamos, vamos a verlo así, de los factores que nos están afectando como sociedad mexicana, como personas, como seres humanos individuales y relacionales. Pero el hombre no solamente es esto, ¿se entiende? O sea, creo que también hay muchas personas y hay mucho salvable, ¿no? Pero no podemos cerrar los ojos a que existen estas problemáticas que se afectan a nivel individual, afectan a nivel relacional y por lo tanto afectan a nivel social. Y si afectan a nivel social, afectan a nivel político. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar, para hablar de política humanista, tenemos que hablar de humano? Y el humano está confundido, no tiene mucho rumbo, no tiene mucha dirección. Entonces, vivimos en una cultura de un montón de avances, pero el hombre está perdido. ¿Hasta aquí alguna pregunta o algún comentario? Bueno, entonces, al mole, ¿qué es la persona humana entonces? ¿No? Entonces, les voy a poner rapidísimamente todas estas definiciones, no las vamos a leer todas, ¿no? Pero para que se den cuenta que hay un montón de definiciones de lo que es la persona humana. Una parte de la naturaleza, es Prometeo encadenado, un animal racional, el lobo para el hombre, la imagen del logos, la imagen de Dios, el ser de autodeterminación moral, la conciencia alienada, el ser que puede querer, el animal simbolizante, el animal que fabrica utensilios, el descifrador de enigmas, el Dios caído del cielo, el espíritu encarnado, el animal interrogante, el animal inquieto y curioso, la pasión inútil, el sujeto espiritual, el animal biológicamente deficiente, la sustantividad psicoorgánica, el animal parlante, el devastador que acumula fechoría sobre fechoría, la paradoja viviente. Hay un montón de definiciones. Todos estos, muchos de ellos, filósofos o escritores. ¿Por qué hay tantas definiciones? ¿Por qué hay tantos acercamientos a la persona humana? Porque somos juez y parte. Por eso es tan complicado. Uno. Dos, porque el hombre es tan rico, tan profundo, tan inabarcable, tan indescifrable, tan misterioso, que no puede haber una sola definición. Pero bueno, al final tenemos que quedarnos con alguna, ¿no? Entonces, Aristóteles propone este modelo antropológico, ¿no? Boecio, más adelante, dirá que el ser humano es una sustancia individual de naturaleza racional, pero no especifica qué tipo de sustancia. Dice sustancia individual, muy bien, pero individuo también es Dios. Dios también es persona. Claro, es de naturaleza divina, no racional. Pero ¿y dónde dejó el cuerpo? ¿No? Entonces, Aristóteles, el hombre es la unión ilemórfica entre la materia del cuerpo y la materia del alma. Si vemos estos cuatro cuadritos, observamos que existe como una división, ¿no? Por un lado está la inteligencia y la voluntad, que me permite entender de lo particular a lo universal, y los sentimientos y los apetitos sensibles que me van a aterrizar a lo particular. Yo siento algo por una persona específica y particular. Yo me enojé por el mal chiste que me contaron o porque me señalaron, algo particular. O estoy teniendo este placer cuando me como esta hamburguesa. El apetito sensible y los sentimientos son particulares. En cambio, la inteligencia y la voluntad son universales. La inteligencia y los sentimientos me llevan a la aprehensión y la voluntad y el apetito me llevan a la tendencia, a una inclinación. Entonces, digamos que la inteligencia y los sentimientos me ayudan a conocer. En cambio, la voluntad y el apetito me lleva a inclinarme. Al final, los sentimientos y los apetitos sensibles pertenecen a la parte física, al cuerpo.
Los sentimientos. ¿Por qué se llaman sentimientos? Porque se sienten. Apetitos sensibles, las pasiones, ¿no? El instinto natural, comer, beber, dormir, reproducirme, ¿no? Son apetitos sensibles. Esos apetitos sensibles, ¿dónde están? Están a nivel orgánico. En específico, en el cerebro reptiliano. El sentimiento, sistema límbico. Inteligencia y voluntad, sistema racional. Es decir, la corteza prefrontal. Entonces, el modelo antropológico incluye la inteligencia, la voluntad, los sentimientos y los apetitos sensibles. Y cada uno de ellos es importante, fundamental, no podemos ignorarlo. Todos son buenos. Todos son buenos y son necesarios, pero hay que integrarlos. ¿Por qué? Porque estamos desintegrados. Los filósofos entienden que el hombre está desintegrado y que por eso tiene que buscar la virtud. Pero lo que no responde el filósofo es por qué estamos desintegrados. Eso lo responde la teología. La antropología teológica. Estamos desintegrados por la consecuencia de la caída del pecado original. Pero estamos desintegrados porque de pronto quiero una cosa, se me antoja otra y termino haciendo otra. Todos lo hemos experimentado, ¿no? No sé, piensa en tus propósitos de año nuevo. ¿Cuántos de ellos siguen vigentes, no? Tenemos una voluntad débil, una inteligencia oscurecida, unos sentimientos que a veces son como nuestra brújula vital, ¿no? Si se siente bien, está bien, es correcto. Se siente mal, no es correcto. Apetitos sensibles, ¿no? De pronto, pues, personas que nos dejamos llevar, nos desbocamos por nuestros apetitos sensibles. La concupiscencia, ¿no? El ser humano es todo esto. Y hay que buscar integrarlas todas. Inteligencia, voluntad, sentimientos y apetitos. Esto es el camino de la madurez. O sea, la persona madura es la que tiene integrada su parte espiritual y su parte corpórea, su parte física y su parte mental. La que tiene integrada cada una y ha trabajado cada uno de estos factores. ¿No? ¿Okay? Trabajo la inteligencia con estudio, con investigación, con pensamiento crítico. Fortalezco mi voluntad haciendo acciones que me son arduas, que me son difíciles. Oriento mis sentimientos sintiéndolos, aceptándolos y contrastándolos con la inteligencia. Y permito sentir mis apetitos sensibles, de nuevo orientándolos con mi inteligencia. Es decir, quien ha de gobernar así ha de ser la potencia superior, la inteligencia. ¿Y por qué es importante unirlos? Dicen, no hay nada más peligroso que un idiota con iniciativa, ¿no? Una persona con mucha voluntad, pero que no le mete cabeza. O personas que son hiperracionales, pero son frías. O personas súper emotivistas que no le meten cabeza. O personas que se dejan llevar tal cual por lo que el cuerpo les pide, ¿no? Y se animalizan. Estoy viendo el chat. Ok. Ah, el de yo y mis circunstancias. Exactamente. Ortega y Gasset, ¿no? Bueno, entonces, la inteligencia que tiende a la verdad. Todos nosotros, como seres humanos, la inteligencia busca querer, o sea, conocer la verdad. Ninguno nos satisfacemos con mentiras o con opiniones. ¿Qué buscamos? Verdades. La inteligencia busca la verdad. Siempre. Aunque duela, aunque sea difícil, pero la busca. La voluntad, en cambio, busca el bien. ¿Qué es el bien? Todo aquello que perfecciona la naturaleza. ¿Qué es el mal? Todo aquello que es contrario a la naturaleza. El apetito sensible, que busca el deseo, los deseos. Y los sentimientos, resonancias. ¿Qué es una resonancia? Cuando tú tiras una piedra, ¿no?, en un lago, se produce un efecto de onda, ¿no? Ese es el sentimiento.
algo provoca el sentimiento siempre. Puede ser un pensamiento, puede ser un recuerdo, puede ser otro sentimiento, ¿no? El sentimiento por sí solo es una resonancia. Nos indica que algo pasó, ¿no? Entonces, luego, ¿qué ocurre? Que el hombre se equivoca al buscar la verdad o hace el mal en lugar de hacer el bien. Pero hay que matizarlo. Ningún ser humano, esto hay que quedarlo bien grabado en la cabeza, ningún ser humano hace el mal por el mal. Hacen el mal porque buscan un bien, aunque ese bien no sea verdadero bien. Es decir, aquí vemos la ruptura entre verdad y bien, ¿no? Para que un bien sea un bien verdadero, tiene que ser verdadero. Tiene que ir conforme a mi naturaleza. Si no, no es un bien verdadero. Pongo un ejemplo. La persona que se suicida, la persona que se droga, la persona que roba, no están buscando el mal del suicidio, ni el mal en sí mismo del robo o el mal de la adicción. Están buscando un bien. Claro que se equivocan, porque no es un bien verdadero. Quizá el suicida está buscando liberarse de un sufrimiento. Para él prefiero morir que seguir sufriendo. Es un bien. El adicto quizá lo mismo. Quiero evadir mi responsabilidad o quiero sentir este placer que me produce la droga o la pornografía. Estoy buscando un bien. No es un bien verdadero, pero estoy buscando un bien. El que roba, estoy buscando tener. El que se corrompe. Todos los seres humanos buscamos el bien, pero a veces no lo encontramos porque estamos desfragmentados entre la verdad y el bien, entre el deseo y la resonancia. Es decir, hay una falta de integración interna en el hombre. Y esto, lógicamente, decimos en psicología, todos los problemas eh, intrapersonales terminarán siendo problemas interpersonales. Si tengo problemas internos, los voy a proyectar. Voy a tener problemas con los demás. Entonces, otro Mentimeter. Les prometo es el último de la sesión de hoy. Ya vamos a acabar. Entonces, ¿dónde está la inteligencia? Esa es la pregunta. ¿Y qué dictamina lo que es bueno? Ahorita quité la barrita, entonces ya no sé si está todavía ahí conectado Ricardo y compañeros. Sí, ahorita lo comparto. Ok, gracias. Y mientras tanto también yo lo voy a abrir para compartírselos. Pues la pregunta es, ¿dónde está la inteligencia y quién dictamina lo que es bueno? Es una potencia del alma, muy bien. En el cerebro, ¿ok? ¿Quién da más? En el pensamiento, ¿ok? La dictamina uno mismo, ¿ok? Otra persona dijo que en el cerebro, cada persona pensante, sí, ok, pero ¿dónde está? ¿Dónde está la inteligencia? ¿En la felicidad? ¿Cómo así? En el corazón, ¿ok?
Pues fíjense, lo dictamina, ok, en el raciocinio, ok. Entonces, el pensamiento, el raciocinio son consecuencias de la misma inteligencia, ¿se entiende? La inteligencia, como aquí alguien, algún filósofo aquí, la inteligencia es una potencia del alma y es correcto. Entonces, fíjense bien, ¿qué pasaría si de pronto me encuentro con una persona que tiene una parálisis cerebral o que se quedó en estado vegetativo y por lo tanto, no parece que tenga raciocinio, no parece que haya pensamiento? ¿Hay inteligencia? ¿Hay inteligencia en un feto de 2 meses de nacido? Porque si lo que hace que el hombre sea hombre es que es una sustancia individual de naturaleza racional o alma y cuerpo, entonces, ¿qué pasa con todos aquellos que no manifiestan el alma? Aquellos que no manifiestan la inteligencia. Pues claro, puedo poner en duda si son hombres o no. Entonces, el cerebro no es el lugar en el que se encuentra la inteligencia. El cerebro es el instrumento que manifiesta la inteligencia. Piensen en este ejemplo. El cerebro es la flauta y la inteligencia es el aire. Si no hay cerebro, por ejemplo, el caso del feto, no está formado todavía, no hay flauta. Pero hay inteligencia, sí la hay. Pero no se oye porque no hay cerebro. Si está dañado el cerebro, van a haber sonidos disonantes. Pero ¿hay inteligencia? Sí la hay. O sea, la inteligencia está en el alma, no está en el cerebro. Entonces, por eso podemos decir sin miedo a equivocarnos que un óvulo recién fecundado, que ya tiene alma, y no tiene alma, no tiene un alma animal o un alma vegetal, tiene un alma racional, tiene un alma humana. Si la inteligencia está en el alma, entonces ya hay inteligencia ahí. Lo que pasa es que no hay forma de que se manifieste porque no hay cerebro todavía. Se irá desarrollando esa manifestación de la inteligencia, pero como potencia está, ahí está. Por eso se llama potencia, porque puede. ¿Se entiende? Entonces, la inteligencia está en el alma. Y por otro lado, pues ahora sí, ¿dónde está? La siguiente pregunta es, en un segundo, no sé por qué no se cambia esto. Ahí está. ¿Y quién dictamina lo que es bueno? De nuevo les comparto la pantalla. Y ustedes pusieron la razón, la tristeza, la felicidad, la alegría, el libre albedrío. Pues acuérdense, ¿quién dictamina lo bueno? La naturaleza humana. Por eso lo voy a poner. ¿Quién dictamina lo bueno? La naturaleza humana. La voluntad sola no puede dictaminar lo bueno, necesito de la inteligencia. Entonces me tengo que detener para pensar si la inteligencia está yendo de acuerdo o a favor de la naturaleza humana o no. ¿Se entiende? Entonces, para concluir, para concluir la sesión del día de hoy y pasar si quieren a las preguntas, ¿no? Qué podríamos pues sí, como sacar, digamos, de conclusión de la naturaleza humana, entonces? Les comparto no les he compartido la pantalla, perdón. Les comparto la pantalla una vez más. Entonces, y déjame quito la barra.
Entonces, la naturaleza humana es lo que es universal a todo hombre. Por eso los derechos y las leyes tienen que fundamentarse en la naturaleza humana, porque es para todo ser humano, es universal. Esto no puede cambiar, la ley no puede depender de la cultura, no puede depender de la raza, no puede depender del tiempo, ¿no? Tiene que depender de algo que sea universal, inmutable, es decir, que no cambia. La naturaleza humana no cambia con el tiempo. Seguimos siendo igual de valiosos que los que vivían en el siglo XIV o en el 600 antes de Cristo, ¿no? Es inmutable, es intransferible, no puedo comerciar con ella. Es inherente, inherente significa que está dentro de nosotros, está implícita en el ser. Yo soy valioso porque soy humano. Punto. No por lo que he hecho, no por lo que puedo llegar a ser, no, porque soy ser humano, porque pertenezco a esta especie. Es invaluable, no la puedo pesar. ¿Cuánto vales como hombre? No, es una pregunta incorrecta. Es invaluable. Distinto es cuánto ofreces, cuánto valen tus servicios, eso será distinto, pero mis servicios y yo no coinciden. Yo soy más que mis servicios, yo soy más. Y por supuesto es atemporal. No puede cambiar según los vaivenes del tiempo, de la cultura, de la historia, de las ideologías. Por eso no puedo empezar a formular una política, no puedo formular una ciencia si no está vinculada a la naturaleza humana. Es decir, no puedo hacer una política, una ciencia, una medicina, una sociología, una psicología desvinculada de la naturaleza humana. Y eso es lo que nos pasa últimamente, también con todas las universidades de corte napoleónico, que terminan siendo universidades que nos enseñan la técnica, pero no nos enseñan a ser personas. Bueno, pues con esto es lo que verán y lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Ahora sí que quedan 10 minutitos de espacio para dudas, comentarios, ¿no? Dice Manglio, ¿pero qué es el alma? Ah, sí, adelante, Manglio. Sí, precisamente era lo que te quería preguntar, porque luego tenemos conceptos ahí o conceptualizaciones distintas entre el alma y el espíritu y se Sí, genera una confusión ahí. sí, Si nos gracias. pudieras ayudar. Claro, gracias por tu pregunta. Eh, Desde el punto de vista filosófico, el único filósofo que hace una distinción formal entre alma y espíritu eh, es Leonardo Polo, que es un español que habla de la antropología trascendental. Para Aristóteles es prácticamente lo mismo, pero vienen de raíces distintas, ¿no? El espíritu viene del pneuma en griego, que significa soplo, ¿no? Entonces, digamos que el espíritu la definición la definición de alma, perdón, es en griego anima, ¿no? En latín anima, es principio vital de automovimiento, es decir, lo que da vida. Obviamente hay alma vegetal, principio vital de automovimiento, la planta vive por sí misma, se desarrolla, crece por sí misma, ese es el movimiento por sí mismo, pero no es sensible, por eso es vegetal. El alma animal, que es sensible o alma sensible, y el alma espiritual o el alma racional, que es la humana, ¿no? Entonces, ¿qué es el alma? El principio vital de automovimiento que en el hombre se da de forma o que tiene la manifestación de la razón, de la inteligencia. Y es espiritual. Hay que entender, espiritual se entiende eh, en un plano espiritual, en un plano inmaterial. Es decir, la vida de los animales no es inmaterial. La vida de los animales es orgánica y biológica. Por eso cuando mueren, su existencia termina. Por eso los animales nos trascienden, igual que las plantas. En cambio, el hombre sí trasciende.
Pero si trasciende es porque hay una chispa de lo inmortal, de lo espiritual. Y eso para los creyentes tiene sentido y es lógica. ¿Por qué los seres humanos buscan la trascendencia, buscan evitar la muerte a toda costa? Pues es una señal del chispazo divino, que también es espiritual y que también es infinito. Entonces, desde el punto de vista filosófico, el alma humana es esa potencia que me permite como hombre ser trascendente, ¿no? Pero sí, no es un concepto fácil de definir. Por eso, bueno, es lo mismo. Estamos hablando de lo más profundo y misterioso del hombre, ¿no? Pero bueno, espero haber al menos hecho una pequeñísima distinción entre lo que es el alma, ¿no? Humana, digamos, en comparación con las demás, ¿no? Es un principio Sí. vital de automovimiento de origen espiritual, cuya manifestación es la inteligencia o el raciocinio. Es lo mismo. Muchas gracias. Un gusto. Jorge. Y podríamos pensar con respecto a las cosas que acabas de decir, con respecto a la inteligencia, que la facultad del hombre, el concepto de inteligencia, está la percepción, la intuición, la memoria, la imaginación, la voluntad, qué sé yo, pues la razón inclusive. Podríamos pensar que el hombre tiene facultades intelectuales de esa naturaleza. Sí, claro, por supuesto. O sea, dentro del alma, dentro del, digamos, del campo de la inteligencia, están esas potencias o esos sentidos, también le llaman sentidos internos, ¿no? La cognitiva, el sentido común, o sea, todos estos que mencionas, ¿no? El raciocinio. A ver, hay algunos que hacen la distinción entre racionamiento y juicio, por ejemplo, ¿no? En fin, ya son desde la teoría de la epistemología o de la teoría del conocimiento humano, pues claro, hay un desarrollo tremendo de cómo el hombre termina de conocer, ¿no? La aprehensión, por ejemplo, ¿no? Que es la elevación o sea, es la abstracción de la sustancia a la idea universal, ¿no? Entonces, una vez ya conocí el perro, cuando veo otro perro, lo que hago es que reconozco, porque ya tengo la idea de lo que es perro, ¿se entiende? Pero bueno, entonces claro, son procesos internos intelectuales. Sí, claro, ahorita digamos porque por el tema y la relación del tiempo, pues claro, lo hablamos de una forma como muy genérica, ¿no? Pero Cor- completamente de acuerdo con lo que dices, Jorge. Claro, hay muchas otras. Correcto. Otra, con respecto a lo que es el alma. El Ajá. alma, acaba de decir algo interesante, pues que pues no sé quién lo dijo, pero pues dice que es el ánima, es un ánima, es un espíritu que anima, Ujú. ¿verdad? Entonces, podría decirse que el alma es un espíritu que anima, es un espíritu que motiva, y que mientras haya vida, hay alma en el cuerpo, Sí, ¿verdad? sí, Porque si hay alma en el cuerpo, está en movimiento, claro, anima, claro. ¿verdad? Y cuando el alma no está en el cuerpo, es que no hay movimiento, no hay Así es. ánima, no anima. Esto es la Son, muerte. es la muerte, La exactamente. muerte es la separación del alma y del cuerpo. Ok, Y por eso cuando veo el cuerpo ya no es un hombre, es un cadáver. ajá. Y el alma humana sin el cuerpo tampoco es un hombre. Y por eso también desde el punto de vista del cristianismo tiene sentido que el alma y el cuerpo anhelen de nuevo estar juntos. ¿Por qué? Porque esencialmente el hombre es cuerpo y alma. Lo que Y, nos hace ser hombres es que somos cuerpo y alma. No somos ángeles, ni somos animales, y espíritu, ¿no? ni somos espíritus. No Somos, somos exclusivamente espíritu. no, somos los dos. Por eso la ruptura más grande que hay en el hombre es la muerte. ¿Sí? Es correcto. Muy bien. Pues, ¿alguien más? ¿Duda, comentario, queja, aclaración?
Bueno, si no hay más comentarios, yo nada más quería agradecerte mucho tu participación. Fue súper interesante para mí. Los conceptos que manejas son muy profundos y la verdad que me ha servido mucho para clarificar algunas cuestiones que tenía eh, equivocadas. Te agradezco mucho tu intervención, tu participación. Bien, pues te agradezco también a ti, Manglo, y a todos también ahora sí que por su tiempo, su dedicación, pues las horas, digo, no son las mejores, pero bueno, César, están aquí es también porque quieren continuar profundizando en esos temas y aprender, ¿no? Gracias. César, ¿Sí? otra pregunta. Ah, con respecto a, estamos hablando de sentimientos, ¿verdad? Con respecto al cuadro que tú pusiste ahí, hablas de sentimientos. ¿De dónde vienen los sentimientos? Vienen precisamente de la falta de de manejar el pensamiento. No. ¿Y de dónde viene el pensamiento? O sea, los pensamientos vienen de la potencia de la inteligencia y los sentimientos pueden venir de la potencia de la inteligencia o pueden venir del apetito o pueden venir de factores externos. Por eso son resonancias. A ver, la diferencia entre los animales y el hombre es que el animal no tiene sentimientos, tiene emociones. O sea, el animal también se emociona. Puede sentir ira, puede sentir alegría, puede sentir miedo, puede sentir tristeza, pero no se imaginen tristeza, alegría o miedo como lo experimentamos los seres humanos. Son emociones. En cambio, los sentimientos se sienten, o sea, el sentimiento viene del sentis y mentis. Es decir, lo siento en el cuerpo, pero también pasa a través de la inteligencia. Por eso le doy un concepto. Es decir, estoy triste porque tan, 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 tan. Estoy alegre por tal, 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 tal. Tengo miedo de que pase esto y esto y esto. Es decir, está ligado el sentimiento y la inteligencia, por supuesto. Pero acuérdense, el sentimiento es una resonancia. ¿Qué fue primero? Posiblemente el pensamiento de, híjole, ¿qué tal si ahorita regreso a mi casa choco? Pensarlo me hace ponerme nervioso, me hace experimentar miedo. Entonces, ¿cuál es la piedra? El pensamiento. La resonancia, el miedo. ¿Se entiende? Entonces, el sentimiento está, digamos, a nivel cuerpo y conectado con, obviamente, las potencias superiores. No, Ah, no, no, no te es, escuché. otra pregunta. Todo esto está sumamente interesante, muy interesante porque ya son cosas que pues para mí son meramente subjetivas y se busca pues, dentro del concepto subjetivo, lo que se busca es la concreción de lo subjetivo, ¿no? De lo, Sí. ¿verdad? Entonces, eh, quizá en la próxima plática lo vas a mencionar, no sé, pero estamos hablando de política. Y los Sí. políticos, ¿tú crees que pensamos? ¿Tú crees que sienten lo que hacen? Como seres humanos, sí. Porque no puedo, a ver, es que yo no puedo separar un político del hombre. Pues, Ahora, que su pensamiento sea profundo, no lo sé. Que sea verdadero, no lo sé. Yo creo que en general, en nuestro pueblo mexicano, en nuestro país, hay mucha ignorancia. Y por eso es el peor de los males. También lo decía Juan Pablo II. Por eso, por eso la importancia de la formación, de la educación, ¿no? De entender. Claro, un buen político, antes de ser político, tendría que ser un buen antropólogo. exacto. Al menos, digo, ya lo veré en la próxima sesión, pero sí, vamos a ver lo que dicen los clásicos respecto a quién debería de gobernar. Te van a reír mucho. Pero sí, El animal político. el animal político, exactamente. Ok, gracias. No, Y con gracias, gusto. estuvo muy bien la plática, muy bien, me gustó mucho. Creo que debe de caer en lo que son los principios del partido, porque todo está ahí de un punto de vista profundo. Creo que todos nosotros los principios los hemos visto muy a la ligera, muy superficiales.
esto profundiza mucho el concepto de los principios filosóficos del partido, ¿no? Bueno, pues me da gusto. Pues a mí me da más poder escucharte. Gracias. Un gusto. Bueno, pues Ricardo. Excelente. Pues, de verdad, muchas gracias por esta primera sesión. Como nos lo comentaba Jorge, no debemos olvidar que los principios humanistas de nuestro partido, pues básicamente parten de todo lo que estuvimos analizando en esta sesión. Recordemos cuáles son nuestros principios, ¿no? Solidaridad, subsidiariedad, bien común, dignidad de la persona humana. Entonces, a partir de ahí es como nosotros podemos empezar a interpretar nuestra realidad, y pienso que esta primera sesión nos ayuda mucho a aterrizar estos principios en las problemáticas que tenemos para, pues justo en esta época. El tema del mercantilismo, ver a la persona como un objeto, e incluso temas que también me llamaron la atención, ¿no? Como esto de las tendencias deístas, ¿no? Que también nosotros, pues, aunque somos un partido político y evidentemente no promovemos ninguna religión, pues sí el hecho de que a veces olvidamos la trascendencia de la cual también se habla mucho en los principios de acción nacional. Entonces, pienso que fue una muy buena sesión. Y bueno, ya les compartí en el chat el link para poder evaluar la sesión de hoy. Les voy a volver a compartir el link y también se los comparto en el grupo de WhatsApp para que pues puedan evaluar al ponente, lo que aprendimos el día de hoy, y también para que nos ayuden a mejorar como Secretaría de Formación y Capacitación del PAN Querétaro. Entonces, pues nos veríamos la siguiente semana a la misma hora, a las 6 de la tarde. Y cualquier duda, pregunta o comentario que tengan, por favor háganmela saber. Si alguno estuviera interesado, bueno, aquí está ya el programa básicamente de la siguiente sesión, que es Origen y Naturaleza de la Política. ¿Lo vas a leer? No, simplemente se los comparto para que vayan calentando motores y pues también si quieren invitar a más gente también, pues bienvenidos. Sí, sin broncas pueden invitar a más personas. Y bueno, aquí pueden ver un poco de lo que estaremos viendo la siguiente sesión, qué es el bien común, un principio que muchas veces lo escuchamos en nuestro partido y luego no sabemos cómo definirlo, la familia como célula, el riesgo de una política no humanista, y que eso es parte de lo que nosotros no debemos olvidar, que nosotros como Partido de Acción Nacional promovemos el humanismo político. Entonces, no hay que olvidar nuestros orígenes, nuestras bases, principios y lo que nos da identidad, para no perdernos justo en ese relativismo, ¿no? Del que tanto vivimos en esta época. Así que bien, pues bueno, cualquier cosa, seguimos en contacto. Muchas gracias por haber estado aquí presentes de manera virtual, y nos vemos la siguiente semana. Ay, perdón, antes de que se desconecten, si me ayudan prendiendo sus cámaras para que pueda tomar una captura de que nos piden por parte del INE como. Este, Armando, Armando, ¿sí podrías mandar el programa al grupo de WhatsApp para poderlo guardar, si se podrá? Sí, sin broncas les podemos mandar el programa de la siguiente sesión. Entonces nada más ayúdenme Gracias. prendiendo sus cámaras para que pueda tomar captura de todos los que se conectaron. Veo por ahí a Horacio Diego, siempre constante amigo. Muy bien. A ver, voy a empezar también Jorge Tamayo, por ahí anda. Vamos a empezar a la de 3. 1, 2 y 3. Listo, ya quedó. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense, que les vaya muy bien. Gracias, buenas noches. Gracias, Hasta gracias. luego, gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos vemos, Ricardo. Saludos. Nos vemos, cuídate. Bye.